Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo, bienvenidos a PRT Español, ¿verdad? Donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia, todos los vídeos. Es una cosa súper simple, pero increíblemente poderosa que podemos hacer para nuestra vida, ¿verdad? Ok, estamos leyendo el segundo libro de Reyes. Hoy vamos a leer el capítulo 8, 9, 10 y 11 y terminando con Salmos 106, ¿ok? Continuamos también acerca de todos los reyes para ver lo que pasó, los reyes que hicieron bien, los reyes que hicieron mal, etcétera, ¿verdad? Si no te dio tiempo de ver el otro vídeo, vete y ve el otro vídeo los primeros dos vídeos del segundo libro de Reyes que ya leímos, porque mira, unas cosas bien épicas que pasaron, que los milagros de Eliseo son wow. Tienes que ver, vete y regresa y escucha. Después ven y regresar y escucha esto de nuevo también, ¿ok? Vamos a leer entonces. ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento que podemos aprender más de ti, llegar un poquito más cerca de tu corazón. De nuestro corazón te decimos que te amamos y queremos saber más de ti. Bendice a cada persona que está aquí ahorita mismo escuchando esto, porque es eso que ellos también quieren. Ellos quieren saber más de ti, quieren reforzar su espíritu también con la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder entender de una manera más profunda lo que vamos a leer. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ok, familia, vamos a leer entonces. Estoy contentísima que vamos a comenzar con el capítulo 8. La tsunamita recupera sus bienes. ¿Ok? Eliseo había dicho a esa mujer, a cuyo hijo había resucitado: levántate y vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre sobre el país durante 7 años. Te recuerda de la misma persona, ¿no? Nosotros leemos de la tsunamita en el video pasado, que era la tsunamita que hizo una casa, arriba de su casa de ella, hizo un cuarto para Eliseo, ¿te recuerdas? Y después él le dijo, ¿qué quieres? Y dice, no te preocupes. Pero él le dio entonces, dice, tú vas a tener un hijo, porque ella no tenía hijo, su esposo era anciano. Después su hijo se murió, cuando creció bien, se murió y ella dijo, ¿qué pasa? Se fue inmediatamente a Eliseo y Eliseo lo vino, oró y resucitó el hijo. Esa misma mujer ahora le está diciendo, mira, va a haber hambre por 7 años, vete a otro lugar. Versículo 2. Entonces la mujer se levantó y hizo como el varón de Dios le dijo. Se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, fue a ver al rey para reclamar su casa y sus tierras. Y el rey había dicho a Giezi, criado del varón de Dios, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Entonces parece que Giezi, el criado de Eliseo, estaba ahora con el rey. Entonces el rey le dijo, mira, dime todas las maravillas que ha hecho Eliseo. En el momento en que Giezi contaba al rey cómo Eliseo había restaurado la vida de un muerto, llegó la mujer. En ese momento, a cuyo hijo había resucitado para reclamar su casa y sus tierras. Entonces Giezi exclamó, Rey, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo que Eliseo resucitó. Y el rey preguntó a la mujer, y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, hazle volver todas las cosas que eran suyas y los frutos de la tierra desde que dejó el país hasta hoy. Mira cómo Dios es bueno, ¿verdad? Eso no era coincidencia, eso fue una cosa estratégica que Dios hizo. Versículo 7. Eliseo fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y avisaron al rey, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él al Señor si sanaré de esta enfermedad. Hazael
fue a ver al profeta y llevó en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos. Al llegar ante él, él le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti a preguntar si sanará de su enfermedad. Versículo 10. Y Eliseo le dijo: dile, de cierto sanarás, pero el Señor me ha mostrado que morirá. Wow. Entonces el varón de Dios lo miró fijamente hasta que Hazael se ruborizó. Luego el varón de Dios lloró. Entonces Hazael preguntó: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los israelitas. A sus fortalezas pagarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las embarazadas. Hazael dijo: ¿cómo podrá tu siervo, un mero perro, realizar tan grande hazaña? Y Eliseo respondió: el Señor me mostró que tú serás el rey de Siria. Y Hazael volvió a su señor, quien le preguntó: ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Y al día siguiente Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la tendió sobre el rostro de Ben-Hadad hasta que murió. Y Hazael reinó en su lugar. Hazael le mató al rey. Primeramente no le dijo que vas a sanar, pero vas a morir. No le dijo esa parte. Solamente le dijo: vas a sanar. Y después él ya. Entonces yo ya le había mostrado a Eliseo el mal que había en el corazón de Hazael, ¿no? Hazael. Bueno, versículo 16. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, empezó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando empezó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Anduvo en camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab, porque una hija de Acab era su esposa. Mira, una hija de Acab era su esposa. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo, el Señor no quiso cortar a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle perpetuamente una lámpara a él y a sus hijos. En su tiempo se rebeló Edom contra Judá y pusieron rey sobre sí. Joram, por tanto, pasó a Zair con todos sus carros. Los edomitas lo habían sitiado a él y a los capitanes de sus carros, pero él los atacó de noche. Sin embargo, su ejército huyó a sus tiendas. Versículo 22. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Además, Libna se rebeló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, empezó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando empezó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, y hizo lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. ¿Te recuerdas de Hazael? Ya era el rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Entonces el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que recibió de los sirios frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó uno de los hijos de los profetas y dijo: ciñete, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás a
Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, entra, haz que se levante de entre tus hermanos y llévalo a la cámara. Toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di, así dijo el Señor, yo te unjo por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, huye sin esperar. Y el joven profeta fue a Ramot de Galaad. Cuando entró, los príncipes del ejército estaban sentados. Él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú preguntó, ¿a cuál de nosotros? Él dijo, a ti, príncipe. Él se levantó y entró en casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre la cabeza y le dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te unjo por rey sobre el pueblo del Señor sobre Israel. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor, de mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre. Y pondré la casa de Acab como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Basa, hijo de Ahía. A Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrán quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y huyó. Después, Jehú volvió a sus siervos de su señor, que le preguntaron, ¿hay paz? ¿Para qué vienes de loco? Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos le dijeron, no es verdad, dinos. Entonces Jehú les contó, me dijo, así dice el Señor, yo te unjo por rey sobre Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tomó prestamente su manto, lo extendieron debajo de él en las gradas, tocaron la trompeta y gritaron, Jehú es rey. Entonces ellos aceptaron inmediatamente. Versículo 14. Así Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conjuró contra Joram. Estaba Joram guardando Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero el rey Joram había vuelto a Jezreel a curarse de las heridas que los sirios le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno salga de la ciudad para ir a dar la noticia en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También Ocosías, rey de Judá, estaba allí, pues había ido a visitar a Joram. El vigía, que estaba en la torre de Jezreel, vio la cuadrilla de Jehú que venía y dijo, veo una cuadrilla. Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y a preguntarles si hay paz. Un jinete fue a reconocerlos y dijo, así dice el rey, ¿hay paz? Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. El vigía avisó, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces él se quedó con Jehú, ¿no? Y no vuelve, le dijo el mensajero al rey, ¿no? Versículo 19. Entonces envió a otro jinete que llegó a ellos y le dijo, así pregunta el rey, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. Y el vigía volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el andar de que él viene es como el de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce. Y uncido su carro, Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron a encontrar a Jehú. Y lo hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram dijo a Ocosías, ¡traición, Ocosías! Y volvió las riendas y huyó. Pero Jehú tensó su arco y hirió a Joram en la espalda. La saeta salió por su corazón
y cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tomadlo y echadlo a un cabo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate de que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo el Señor, y te daré la paga en esa heredad, dijo el Señor. Tómalo pues y échalo en la heredad conforme a la palabra del Señor. Versículo 26. Eso ahora, Jehú solamente está comenzando, ¿eh? Vas a ver lo que hace. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Jehú lo siguió diciendo: matad a ese también. Y lo hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam. Ocosías huyó a Megiddo y allí murió. Sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, había empezado a reinar Ocosías sobre Judá. Versículo 30. Después Jehú fue a Jezreel, y como Jezabel lo supo, adornó sus ojos con alcohol, atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Entonces él alzó su rostro hasta la ventana y preguntó: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Y enseguida entró después de comer y beber. Dijo: id a ver a esa maldita y sepultadla, que es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y le avisaron, y él dijo: esta es la palabra de Dios. Habló por medio de su siervo Elías Tisbita, cuando dijo: en la heredad de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Wow. Mira. Capítulo 10. 70 hijos de Acab. Ahora continúa. Jehú continúa con la misión que tiene aquí, ¿ok? Acab tenía en Samaria 70 hijos. Jehú escribió una carta y la envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab. Les dijo: al llegar esta carta vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de caballo, la ciudad pertrechada a las armas, elegid al mejor y al más capaz de los hijos de vuestro señor, ponedlo en el trono de su padre y pelead por vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: si 2 reyes no pudieron resistirlo, ¿cómo podremos resistirlo nosotros? Porque él había matado, ¿quién? Ocosías y a Joram, los 2 reyes, y a Jezabel, ¿verdad? Ahora había matado a todos los 3. Entonces ellos se quedaron con miedo diciendo: mira, si él ya mató todo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Versículo 5. Y el mayordomo gobernador de la ciudad con los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, haremos lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Y entonces les escribió por segunda vez y les dijo: si son míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos de vuestro señor y venid mañana a esta hora a mí a Jezreel. Los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y desgollaron a los 70 varones.
Pusieron sus cabezas en canastillos y las enviaron a Jezreel. Un mensajero dio la noticia: han traído las cabezas de los hijos del rey. Jehú les ordenó: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y poniéndose de pie, dijo al pueblo: vosotros sois inocentes. Yo conspiré contra mi señor y lo maté. Pero ¿quién dio muerte a todos estos? Sabed ahora que ninguna palabra que habló el Señor sobre la casa de Acab caerá en tierra. El Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Entonces él dijo que él estaba haciendo lo que Dios ya había dicho antes que iba a pasar. Entonces Jehú mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus principales, sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Después se levantó para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Allí encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes o quiénes son vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y de la reina. Entonces él ordenó: prendedlos vivos. Después que los tomaron vivos, los desgollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, sin dejar a ninguno de esos 42 varones. Ya va, ¿cuántas personas que mató? 3. Los 2 reyes, Jezabel, los 70, son 73, los 70 hijos, 73, y ahora 42 más, que son, ¿qué? 115 personas que él ya mató él mismo, ¿ok? Que son así de royalty, ¿no? De herencia real. Ok, versículo 15. Partió de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab. Después de saludarlo, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto como el tuyo? Jonadab respondió: lo es. Ya que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo al carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Lo pusieron pues en su carro, y al llegar a Samaria, Jehú mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra del Señor había hablado por Elías. Versículo 18. Después Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Mira, después que había hecho todo eso para Dios, él regresó también para Baal. Vamos a ver, ¿será que es eso lo que está pasando? ¿Por qué está diciendo eso? No sé, pero vamos a ver. Él dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Llamad a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. El que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para destruir a los que honraban a Baal. Dijo Jehú: proclamad una asamblea solemne en honor a Baal. Y ellos lo convocaron. Jehú notició por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno. Entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó por completo. Entonces dijo al encargado de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Jehú entró con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal: mirad, que no hay aquí entre vosotros ningún siervo del Señor, sino solo los de Baal. Cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: el que deje vivo a alguno de los hombres que he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Después que acabaron de hacer el holocausto, Jehú dijo a los guardas y a los capitanes: entrad y matadlos, que ninguno escape.
y los hirieron a espada y llegaron hasta el santuario del templo de Baal. Sacaron las estatuas de la casa de Baal y las quemaron. Quebraron las estatuas de Baal y derribaron la casa de Baal y la convirtieron en una cloaca hasta hoy. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Mira qué astuto, ¿verdad? Versículo 29. Pero Jehú no fue cabal. Con todo, versículo 29. Con todo, Jehú no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, a saber, los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto ante mis ojos, y hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Dios, del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, y ni se apartó del pecado que Jeroboam había hecho cometer a Israel. En esos días el Señor empezó a reducir de tamaño de Israel, y Hazael derrotó a Israel en todas sus fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, todo lo que hizo y sus hazañas, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Y Jehú durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Joacás. El tiempo en que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Qué cosa, ¿verdad? Ok, último capítulo, capítulo 11. Atalía usurpa el trono de Judá. Wow. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la estirpe real. Él les mató a todos. Pero Josabá, hijo del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó en el dormitorio, a él y a su ama. Así no lo mataron, y él estuvo con ella escondido en la casa del Señor durante 6 años, mientras que Atalía reinaba sobre el país. Así, al 7º año, versículo 4, al 7º año, el sacerdote Joiada llamó a los centuriones, capitanes y gente de la guardia, y los llevó consigo a la casa del Señor. Hizo con ellos una alianza y los puso bajo juramento en la casa del Señor. Entonces le mostró al hijo del rey y les mandó: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros, los que entran el sábado, guardarán la casa del rey. Otra tercera parte estarán a la puerta del sur y la otra tercera a la guardia. Los que están en las otras 2 compañías que salen el sábado quedarán a guardar la casa del Señor junto al rey. Estaréis alrededor del rey por todos los lados, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entiende entrar en las filas será muerto. Estad con el rey cuando salga y cuando entren. Versículo 9. Los centuriones hicieron tal como el sacerdote Joiada les mandó. Tomaron cada uno a los suyos, los que entraban en el sábado y los que salían el sábado, y vinieron al sacerdote Joiada. El sacerdote les dio las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor, y los de la guardia se pusieron en orden, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, alrededor del rey, protegiendo al rey. Tenía 7 añitos. Versículo 12.
Después Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y lo ungieron rey. Y batieron las manos, dijeron, ¡viva el rey! Y al oír el estruendo del pueblo que corría, Atalía entró en el templo del Señor y vio al rey junto a la columna, conforme a la costumbre de los príncipes y los trompeteros junto al rey, tocando las trompetas, y todo el pueblo del país regocijándote. Entonces Atalía rasgó su vestido y gritó, ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joiada ordenó a los centuriones que gobernaban al ejército, sacadla fuera del templo y al que la siga, matadlo a espada. Porque el sacerdote había dicho que no la matasen en el templo del Señor. Así la fueron empujando y cuando ella llegó a la casa real por la puerta de los caballos, allí la mataron. Versículo 17. Entonces Joiada hizo alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, de que serían pueblo del Señor. Y también alianza entre el rey y el pueblo. Y el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Y el sacerdote puso guarnición ante la casa del Señor. Después tomó a los centuriones, a los capitanes y la guardia y a todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa del Señor por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y el rey se sentó en el trono real. Y todo el pueblo de la tierra se alegró, y la ciudad tuvo reposo porque Atalía había sido muerta. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Vamos a leer en el próximo video lo que él hizo. ¿Okay? Vamos a leer ahora Salmos 106. Salmos 106. ¿Dónde está Salmos? Un segundito. Aquí, ok. Rebeldías de Israel y su perdón. Alabad al Señor, da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es para siempre. ¿Quién podrá expresar los poderosos hechos del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichoso los que practican la justicia, los que siempre hacen lo recto. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus elegidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros y nuestros padres cometimos iniquidad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no recordaron tus muchas bondades, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Sin embargo, Dios los salvó por amor a su nombre, para dar a conocer su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y los condujo por el hondo mar como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. El agua cubrió a sus enemigos sin quedar ni uno de ellos. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Pero pronto olvidaron sus palabras, sus obras, y no esperaron en su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos. Después tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Fuego se ascendió contra sus seguidores y quemó a los impíos. Versículo 19. En Horeb hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos en el mar Rojo. Y Dios habló de destruirlos, si no hubiera sido por Moisés su elegido, que se mantuvo en la brecha ante él, a fin de apartar su ira, para que no los destruyese. Entonces repreciaron la tierra deseable. No creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por eso el Señor alzó su mano para abatirlos en el desierto, humillar a sus descendientes entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Después se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios ofrecidos a los muertos. Con sus obras inicuas provocaron al enojo de Dios y se desarrolló la mortandad en ellos. Entonces se levantó Finés y hizo juicio, y la plaga se detuvo. Y se fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Versículo 32. También lo irritaron en las aguas de Meriba. Allí, por la culpa de ellos, se fue mal a Moisés, porque exasperaron su espíritu, de modo que habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó. Antes se mezclaron con las naciones, aprendiendo sus obras y sirviendo a sus ídolos, lo que causó la ruina de ellos. Sacrificaron sus hijos y hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y hijas que ofrecieron a los ídolos de Canaán, y a la tierra se contaminó con sangre. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Versículo 40. Por eso se encendió el enojo del Señor sobre su pueblo y abominó a su heredad. Los entregó en manos de las naciones y sus adversarios los dominaron. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados bajo su mano. Muchas veces los libró Dios, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Mira, qué lindo este versículo. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a su inmenso amor. Qué lindo, se compadecía conforme a su inmenso amor. Hizo que todos sus opresores se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en alabarte. Alabad al Señor Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué lindo la manera que David hacía estos salmos para que la gente se recuerde, ¿no? Para que se recuerde lo que había pasado y cómo la gente había sido tan mala contra Dios, cómo se olvidaban tan rápido de Dios, ¿verdad? Y que nosotros nunca hacemos eso, amigos y amigas, familia que somos. No hay que nunca olvidar de Dios, ¿no? Especialmente cuando todo está yendo bien, ahí es cuando es lo más fácil de olvidar, cuando todo está bien. Porque de ahí uno dice que, bueno, nos quedamos confortables. Ahí es cuando nosotros tenemos que continuar orando, leyendo la Biblia, hablando con Dios, clamando a Dios. Él nos puede ayudar y dar sabiduría para todo lo que necesitamos durante el trabajo, con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, amigas. Todo lo que tenemos que hacer, lo que vamos a decir, Él nos da sabiduría para poder hacer las mejores decisiones, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, que nunca nos olvidemos de clamar a ti, que siempre estemos fieles para siempre estar conectados contigo, que no seamos como fueron los israelitas que se olvidaban tan rápido, que no también seamos como los otros reyes que hacían lo que querían,
pero que nosotros siempre estemos conectados a ti, pidiéndote a ti que nos guíes por toda área, cada área de nuestra vida. Lo pido eso todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces en el próximo video que continuaremos leyendo el segundo libro de Reyes. Que Dios te bendiga.